Donc j'espère qu'il y aura un sursaut parce que pour moi, ben oui, j'ai mal à ma France. J'ai vraiment mal à ma France. J'ai honte de ce qui se passe. Et j'ai envie de pleurer quand je dis ça. C'est épouvantable. Je suis venue ce soir malgré une sciatique depuis 2 mois et demi. J'ai mal, mais je suis venue. S'emparer du pouvoir, même s'il échouait cette fois-ci. Et un jeune qui n'a aucune compétence, aucun diplôme, peut être aujourd'hui le Premier ministre. C'est impossible et c'est incroyable qu'aucun Français se pose cette question-là. Et moi, je suis complètement ébahoui, parce que je me dis, Bardella, c'est simplement la marionnette ou le ventriloque de Madame Le Pen. C'est tout. On va élire un ventriloque Premier ministre. C'est extraordinaire. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 478 de la Agencia de Noticias Cabrilluga, correspondiente al día 8 de julio del 2024. Hacemos el programa un día antes porque mañana es feriado en la República Argentina. Y además, bueno, queremos resaltar que contamos con la valiosa presencia del amigo Garasalde, que hace mucho tiempo que no venía, así que tenemos que celebrar, es un día especial, y en donde, bueno, trataremos varios temas significativos. ¿Sí? Una nota de color por este 9 de julio que se viene, ¿no? Que es el Día de la Independencia de la República Argentina. Sí. Hoy hubo un acto en algunos colegios de la Ciudad de Buenos Aires y el padre de un compañero de trabajo mío fue al acto para llevar a su hijo y cantaron el himno nacional en inglés. Ah, qué bonito. Qué bueno, sí. Y bueno, también mañana van a hacer un acto con desfile militar y los excombatientes de Malvinas con mucho tino han dicho que no van a participar porque no pueden aceptar a un presidente que ha exaltado a la señora Thatcher. Porque amén de que le guste o no le guste la ideología de la señora Thatcher, que a nosotros nos parece repugnante, no se puede olvidar nunca que ella fue la responsable de la matanza de 323 marinos argentinos en el crucero General Belgrano, que fue por una orden expresa de esas, así que por más que haya sido una gran ideóloga, una gran persona desde el punto de vista de las ideas del señor Milei, no deja de haber sido también una criminal, entonces no se puede estar exaltando a un criminal. A mí me parece, yo rescato la actitud de los excombatientes que se han negado a marchar. Perdón, no, ya un poco el tema. Hay algo que es interesante, o sea, la era Thatcher es una de las eras más tristes para lo que es Inglaterra. Exacto. Porque desde el punto de vista económico provocó cambios muy drásticos y muchísima gente quedó fuera del sistema en Inglaterra. Pero por supuesto. Hicieron muchas películas de ese periodo de recesión espeluznante. Uno de esos más famosos fue el cierre de las minas de carbón. Y hicieron muchas películas en esa época. Exacto, no, pero ella produjo una crisis económica monumental, parecido a lo que produjo Johnson y hace poco, porque fíjense el triunfo del laborismo, tiene que ver con con estos malos gobiernos conservadores. Y la señora Thatcher le debe a la guerra de Malvinas el hecho de haber podido subsistir como gobernante, si no se iba directamente del poder. Exacto. Porque atravesaba fue un oxígeno para ella. Los dos gobernantes de ese entonces buscaron en la guerra de las Malvinas una vía de salida a una crisis. El general Galtieri quiso recuperar el proceso militar en un momento de severa crisis porque había muchas movilizaciones obreras y sindicales en su contra. Estaba empezando a crepitar el gobierno militar, entonces a través de la guerra de Malvinas él buscó una válvula de escape. La señora Thatcher lo mismo, a través de la defensa, así que para ellos la guerra de las Malvinas fue algo importante. Bueno, pero además del triunfo del laborismo en Inglaterra, que yo creo que puede ser positivo, en el sentido de que el laborismo, ya una de las primeras cosas que ha dicho es que va a reconocer al Estado palestino, el nuevo gobierno laborista, por más que digan que el señor Starmer está casado con una judía sionista, pero indudablemente esa medida es una medida sana que no adoptaba el gobierno conservador anterior. Pero yo creo que el otro hecho más importante, y que creo que tiene que ver con todas el significado de nuestro programa, porque nosotros más que hacer un programa que se dedica a relatar hechos, tratamos de usar los hechos en función
de la doctrina tradicional alternativa y mostrar la relevancia que tiene. Y yo creo que lo interesante ha sido esta derrota de la señora Marine Le Pen y Bardella en las recientes elecciones, las elecciones de ayer que hubo en Francia, en donde ya se daba por descontado que esta derecha, ya lo dijimos varias veces, que esto de derecha no tiene absolutamente nada, y tampoco tiene nada de izquierda. No, hay una confusión ideológica hoy en día de grandes dimensiones, porque lo que es derecha e izquierda ha perdido los significados originarios que siempre tuvieron. Esta derecha de Le Pen contaba con el apoyo del señor Putin, porque acá hay que explicar realmente lo que se buscaba principalmente. ¿Por qué el señor Putin apoya a la señora Marine Le Pen y por qué apoya todos estos movimientos de derecha? Orban, que lo ha visitado recién? Fíjense, curioso, el señor Orban, el premier húngaro, está en estos momentos al frente de la Unión Europea como presidente temporario. Entonces él aprovechó esa circunstancia para ir a visitarlo a Putin. Y previamente fue a visitarlo a Zelensky en Ucrania. No le dio la mano a Zelensky, un detalle interesante. Y resulta ser que fue para convencerlo de que haga la paz. Es una cosa ridícula porque en realidad el que tendría que hacer la paz es el señor Putin, que es el que invadió Ucrania, ¿no? Zelensky se está defendiendo. Bueno, pero la cuestión es que la presencia de Orban era una especie de celebración, en Moscú era una especie de celebración anticipada del triunfo que daban por descontado de la señora Marine Le Pen. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Bueno, indudablemente el señor Putin y todas estas ideologías euroasiáticas que andan dando vueltas por allí, lo que pretenden es trampizar el mundo. ¿Qué quiere decir trampizar el mundo? Trampizar el mundo sería ese famoso multilateralismo del cual ellos hablan, de que los países, cada uno piense en sus propios intereses, desaparezca la globalización, desaparezca todo tipo de universalismo y que, bueno, cada país, cada civilización y cada sociedad realice sus propios asuntos. Norteamérica primero, como dice Trump, pues vamos a hacer grande Norteamérica. Acá en la Argentina Milei, Bolsonaro, en Brasil, que ahora están unidos, otro detalle, después vamos a hablar. Y bueno, yo pienso que esto es el producto de una postura abiertamente moderna, y yo quiero acá recordar a un pensador que tuvo mucha importancia para Julius Evola, que fue el famoso Michestetter, Carlos Michestetter. Vamos a poner una imagen, ¿no? Y de paso tengamos en cuenta este detalle, que no lo dijimos. Cuando propalamos el video del comienzo del programa, lo que mostramos es que los manifestantes que celebraban la derrota de la señora Marine Le Pen enarbolaban banderas palestinas, porque la señora Marine Le Pen, además de ser sierva de Putin le financió la campaña electoral, también lo es de Israel, también es anti-Palestina. La comunidad judía en pleno votó por la señora Le Pen. Qué cosa curiosa, ¿no? Una pretendida nazi recibe los votos de la colectividad judía francesa, porque ella en contra de que está, de la islamización de Francia. Correcto. Y es un tema que da mucho que hablar, el tema de la islamización de Francia, ¿no? Pero yo quiero volver acá, perdón, no me quiero desviar demasiado, a este pensador Michestetter, que dividía a la humanidad en dos grupos de personas, que estaban los retóricos y los persuadidos. Los retóricos eran aquellos que buscaban un punto de apoyo afuera de sí mismos, que no podían de alguna manera resolver por sí mismos los problemas, autojustificarse,
y los persuadidos eran en cambio lo contrario, aquellos que encontraban en sí mismos el eje de la propia existencia. Bueno, acá hay todo un bando de retóricos que son todos los que lo apoyan al señor Putin en estos momentos. Y yo los quiero dividir en dos bandos a estas personas, ¿no? Por un lado están los famosos estos euroasiáticos que consideran que hay que terminar con la globalización, ¿no? Hay que crear el mundo multipolar y Rusia sería el instrumento para hacerlo, porque no se puede hacer nada por propia cuenta, se necesita de una potencia que haga eso. Y por otro lado están los sectores estos religiosos, católicos, güelfos principalmente. Siempre nosotros hacemos un distingo entre lo que es el catolicismo y el güelfismo, que consideran que, bueno, Rusia es un poco o sea, tienen un pensamiento profético principalmente, ¿no? Y Rusia sería la consumación del tercer secreto de Fátima. Hay un famoso autor, que yo siempre lo recuerdo, que hace años, hace tiempo que no se habla de él, pero fue el primero que dijo, un tal Abad de Nantes, un católico integrista, que decía, esto antes de la caída del muro de Berlín, que Rusia iba a invadir Europa y que eso iba a ser bueno, la invasión de Rusia a Europa, porque ¿qué iba a suceder? Se iba a consumar el tercer secreto de Fátima, porque ¿qué iba a pasar? Rusia se iba a convertir y Europa también. Eso es lo que decía, no sé si vos conocías esta profecía de Fátima, eso lo decía el Abad de Nantes. Entonces él no veía mal la invasión de Rusia en Europa, porque consideraba que en última instancia iba a ser la consumación del tercer secreto de Fátima. Bueno, y esto lo que explica es el trasfondo de todos estos grupos güelfos que apoyan en estos momentos al señor Putin, ¿no? Que es un pensamiento profético, ¿no? Retórico, porque tienen que encontrar puntos de apoyo en ciertos elementos del sistema. Esto tiene que ver también con el tema de la pandemia, tiene que ver con el famoso autoatentado de las Torres Gemelas, todas estas teorías conspiranoicas, conspirativas, que encuentran su consumación en la adhesión a la figura del señor Putin, porque no pueden concebir que el hombre sea libre. Esa es la idea principal. Y con respecto a la pandemia, bueno, el mundo moderno, lo que hay que decir, que el mundo moderno ha destruido el planeta, la naturaleza. Y ante esas circunstancias, yo considero que la globalización es necesaria, una cierta globalización, porque se lo ha visto con la pandemia. Si los países no coordinan entre sí una lucha en contra de un virus que se expande de una manera vertiginosa, bueno, la humanidad puede desaparecer. Es indudable que se ha destruido el planeta. No, es falso lo del multilateralismo, de que los países tienen que actuar todos por su cuenta. Porque si hacen eso, se va a seguir destruyendo el planeta. Lo que hace la contaminación ambiental que produce un país repercute no solo en ese país, sino en el vecino, en otros. Claro, el señor Trump no quería ponerle límites a la producción de combustible fósil. Y eso, bueno, el combustible fósil producido por los Estados Unidos genera una destrucción ambiental y un cambio climático a todo el mundo. Entonces, si los problemas ambientales hoy son de todo el mundo, tiene que haber un organismo internacional que controle. Por eso la globalización. Ahora, esta globalización llevada a cabo por las superpotencias, por los Estados Unidos y por otros países, bueno, desde ya que no funciona, lamentablemente. Pero hay, de alguna manera, siempre va a ser más positivo que exista la globalización antes que el multilateralismo. La idea del multilateralismo tiene que ver, en última instancia, con ese liberalismo del cual ellos tanto hablan y que están en contra. Ellos dicen estar en contra del liberalismo, pero en última instancia son liberales ellos también, porque consideran que si las naciones actúan por su cuenta, ¿no? Hay como una especie de armonía preestablecida por la cual el mundo se va a conservar, no se va a destruir. O sea, hay como un Jehová bueno que está por detrás
del accionar de los distintos egoísmos individuales que tienen las naciones. O sea, la ideología de mercado del liberalismo tiene que ver con los individuos, pero este nacionalismo multilateralista tiene que ver con las naciones. Entonces tiene que ver en estos momentos, a raíz del desarrollo desaforado que ha tenido el capitalismo, es indispensable poner límites. Eso fue lo que justamente llevó a las dos guerras mundiales. Exacto. La exacerbación de los nacionalismos. Exactamente. La pérdida de la idea de imperio que incluye distintas civilizaciones, distintos idiomas, distintas culturas. Exacto. Nosotros lo que decimos, una globalización, pero que tiene que estar impulsada por un poder sagrado, universal. La sociedad, el mundo, para que el mundo se conserve y no se destruya. Porque fíjense, yo el otro día estaba leyendo un informe que decía que si todos los países tuvieran el nivel de consumo que tienen los Estados Unidos, se necesitarían 6 planetas Tierra, porque sería imposible. Y hoy en día se expande el consumo hasta límites desaforados e interminables. Entonces es indispensable que exista un poder universal que controle todo eso. Es una eclosión entre una cultura que quiere partir todo porque tiene que ser multipolar, los nacionalismos, la cultura, qué sé yo, frente a un exacerbado consumismo que obliga a que esa nación pequeñita que se armó tenga que buscar recursos, como la era de los imperialismos, claro, que muchas veces en sus propios vecinos o explotando otras naciones como África, como Asia. Exactamente. Exacto. Es una bomba atómica preparándose, diríamos. No, pero lo estamos viviendo, porque el cambio del clima es una cosa que la vivimos cotidianamente, inclusive acá ahora en estos momentos estamos pasando un frío que no se conocía nunca en esta época, ¿no? Y en territorios donde son, habitualmente acá en Buenos Aires ha habido siempre clima templado, aún en invierno. Bueno, ¿no? hace 2 o 3 meses, ciudades enteras de Brasil quedaron bajo agua. Exactamente. Bueno, nunca ocurrió eso en Brasil. Claro, pero justamente el señor Trump, de la misma manera, y todos estas pseudo derechas, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Netanyahu en Israel, el señor Putin en Rusia, porque Putin también es un antiecologista, él combatió los movimientos ecologistas que se oponían a la extracción de petróleo en el mar. Entonces, toda esta gente considera que no, que esto es producto de los ciclos cósmicos, que el hombre no está perturbando la naturaleza, porque es la misma idea del mercado libre. Si se deja actuar libremente al hombre, hay como un Dios bueno que está por detrás, que establece una armonía preestablecida y que por lo tanto salva a la humanidad. Y volviendo al tema ideológico, de por qué se termina apoyando algo como Francia, ¿no? Esa derecha francesa, esa derecha española, por qué Putin apoya todo eso. Creo que en el fondo está esta cuestión de lo identitario, ¿no? No lo exploré profundamente, quizás en algunas cosas me equivoque, pero creo que el modelo más perfecto de lo identitario es Israel. Exacto. Porque tiene su propia cultura, su propia historia, ha construido todo un relato de lo que es su historia, su raza, etcétera, etcétera. Y claro, estos medios neonazis trasnochados que hay en Europa, siguen ese ideal del racismo biológico, que lo transforman un poco en cultural, y claro, Francia que mira, ¿no? Estoy lleno de islámicos, estoy lleno de gente que no pertenece a mi cultura. Me gustaría saber cuál es la cultura de Francia. Bueno, ¿no? Pero bueno, yo con respecto a... Perdón, sí. ¿Y España? ¿Y España qué está pasando? La idea de la unidad a través de la monarquía se está partiendo con este tema de los separatismos. O sea, más que hoy la idea de imperio, de unidad, de ecumene, cristiana y todo eso tendría que estar presente. No, estos miran a Israel como el modelo. Exactamente, exacto. Y es imposible. ¿Y saben por qué? Porque Israel combate a los palestinos, claro, y a los musulmanes. Entonces, como ellos tienen los musulmanes en el propio país, pero ¿por qué hay una inmigración islámica en Francia? Lo hemos dicho cantidades de veces, en Francia y en varios países. Por una razón muy simple, porque ellos han destruido esos países. Y entonces, obviamente, las personas tienen que ir a algún lado, es indudable. ¿Por qué los inmigrantes arriesgan su vida
para ahogarse en el Mediterráneo y no se quedan en el propio terruño. Porque se escapan por desesperación, porque les han destruido sus países. El desastre que hubo en Siria. No dejaron de que las propias fuerzas islámicas combatieran entre ellos y solucionaran el problema entre ellos. Estamos hablando de los sirios, de la línea del ISIS y todos esos grupos que están en conflicto. No, intervino Estados Unidos, intervino Rusia. Exacto, que hicieron un pedazo del país y una inmigración espeluznante hacia Europa. Exactamente, exacto. Sí, porque... Y por otro lado, el Islam, la presencia del Islam en Europa es el producto, pienso que es beneficiosa para Europa. Yo considero eso, no es negativa, porque es el ingreso de un sector que cree en lo trascendente. ¿No? Es importante eso, en una sociedad que se ha secularizado totalmente, que solamente piensa en el consumo, en el sexo, en la droga, y el cristianismo en Europa está en crisis, es indudable. Entonces la presencia del Islam pienso que es positiva, porque es la presencia de una religión en donde las personas rezan 5 veces por día. Qué importante que es eso, ¿eh? Qué importante que los seres humanos recen. Entonces yo creo que es... ahora porque no eran los cristianos, obviamente. Desde ya, nosotros quisiéramos que rezaran al Padre Nuestro, pero lamentablemente eso no sucede porque Europa se ha descristianizado. Entonces, deliberadamente las iglesias están vacías, estos son museos, eso lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿y por qué se da esta islamización? Este es otro detalle que lo hemos dicho otras veces, pero lo queremos repetir. Porque todos estos inmigrantes que iban ahí, a lo mejor no eran religiosos, pero se hicieron religiosos en contacto con una civilización decadente como la europea. O sea, ha sido como un reactivo, un reactivo para eso. Así que, bueno, nosotros celebramos esta derrota de la señora Marine Le Pen, y con respecto a la izquierda yo quiero decir 2 cosas. Bueno, es una izquierda, también, así como la derecha es trucha, bueno, la izquierda también es trucha, porque fíjense, por un lado, esta izquierda reivindica a lo mejor los movimientos homosexuales y los feminismos, ¿no? Pero por otro lado está también reivindicando la inmigración islámica, que es justamente lo contrario de todo eso. Culturalmente es lo contrario. Y está reivindicando a los palestinos que también luchan contra todo esto, porque Palestina hoy en día está vinculado a Hamas, que es un movimiento fundamentalista. Así que, bueno, eso es una contradicción muy grande. O sea, la izquierda se está haciendo medieval, sin darse cuenta, ¿no? Yo creo que ese es el detalle, porque es ecologista. El ecologismo es un movimiento medieval. Porque ¿en qué es medieval el ecologismo? Porque sostiene que el ser humano tiene que consumir lo menos posible. Hay que consumir para vivir, nada más. Claro, no tenía la mentalidad burguesa de que producir, vender y acumular. Exactamente, no, pero hoy en día es una cosa increíble. Yo, por ejemplo, hoy quise ir a arreglar un artefacto eléctrico, no, hay que tirarlo y comprar uno nuevo. Y obviamente, los mismos artefactos eléctricos se hacen para durar un determinado tiempo, a fin de que después puedan producirse otros. O sea, no es que la producción está pensada en función del consumo, sino el consumo está pensado en función de la producción. Eso es lo grave del caso. Es insólito todo esto. Entonces, es obvio que para producir cosas hay que destruir la naturaleza. Entonces, la izquierda está planteando con mucha sensatez el ecologismo. Y la derecha es antiecologista, es gracioso eso, porque considera que el ecologismo, lo mismo que la pandemia, que es todo un plan, un proyecto, ¿no? para destruir a las naciones, ¿no? Las vacunas habían sido hechas para evitar que las personas... Se llegaron a decir cada disparate con el tema de las vacunas, que era para controlar a la gente, que vacunaban a personas para ponerle microchip y los podían controlar. Siempre recuerdo ese mensaje en el cual decía que los que se vacunaran en 6 meses iban a estar muertos. Sí. Pero bueno, ¿les difundían eso? Sí, difundían esas ideas. Fíjense, ahora me acordé, Milei ahora se reúne con el señor Bolsonaro, ¿no? Este señor Bolsonaro... Qué linda gente. Sí, es una cosa... No, pero aparte, lo gracioso, ya que pasamos rápidamente al tema de Milei, lo gracioso es que este hombre
no fue a la reunión del Mercosur, ahí en Asunción, y fue a reunirse con Bolsonaro, ¿no? Pero es mucho más importante el Mercosur que la reunión, porque este hombre quiere ser una especie de líder latinoamericano, mundial inclusive. Él dice que juega en otra liga, y eso hace que postergue los intereses de la nación argentina, porque para él es más importante ser un líder del mundo, de esta pseudo-derecha, que serlo de la nación argentina. O sea, evidentemente él subordina los intereses de la Argentina a los intereses personales de su liderazgo, es un disparate total. Pero yo me venía al caso de lo de Bolsonaro, porque es gracioso que Milei, cuando estuvo en España, criticó a la esposa de Sánchez por ser corrupta, cuando ella no había sido todavía enjuiciada, tenía una acusación nada más, no estaba bajo proceso. Bueno, en cambio Bolsonaro tiene 3 procesos importantes, ¿no? O sea, tiene un proceso por intento de golpe de Estado, tiene un segundo proceso por haberse apropiado de unas joyas que le regaló Arabia Saudita y haberlas vendido en Estados Unidos y haberse quedado con la plata. Y tiene finalmente, y ahí viene el caso, un proceso... Vas a pagar el Rolex de Carlos. Sí, exactamente. No, pero esto es peor todavía, porque él vendió esas cosas y se quedó con la plata para él. La otra, la de Perú, los roles los exhibía. Bueno, era para ella. Pero el último proceso que tiene Bolsonaro es por haber falsificado un certificado de vacuna para ingresar a los Estados Unidos, porque él nunca se vacunó. Él era el que decía que con la lavandina se curaba el COVID. Él era el que decía que el COVID era una gripe común y que los brasileños estaban acostumbrados a nadar en cloacas y que por lo tanto no les iba a hacer nada del COVID. Le hubieran dicho que la tomara, la lavandina. Sí, bueno, pero lo insólito es que el Brasil fue el país que tuvo más muertos después de Estados Unidos, ¿no? A raíz del COVID, o sea que un criminal. Bueno, lo gracioso es que este hombre se reúne con este tipo. Ahora, todos estos son antivacunas, porque consideran que las enfermedades se curan solas, porque Jehová se ocupa de evitar que la humanidad se destruya. Es sencillo eso. No hay que vacunarse, hay que dejar que la enfermedad se expanda, porque así el hombre genera anticuerpos. Ellos decían eso. Milei al final se dio cuenta al último momento. La inmunidad de rebaño. Exacto, la inmunidad de rebaño, exactamente, que automáticamente pero varios decían una cosa así. Fue una cosa espantosa. Bueno, y el último tema que yo quería tratar rápidamente fue este famoso debate que hubo entre Biden y Trump, ¿no? Que fue algo ya... Pero yo creo que es un signo patético de la situación que hoy vive los Estados Unidos, un país en total decadencia. Porque sí, Biden será un viejo decrépito, ¿no? Una persona que no ha perdido la lucidez mental, ¿no? Y lo demostró en el debate. Pero el señor Trump no se queda atrás. Narcisista, lo peor. Sí, pero es un esquizofrénico el señor Trump, ¿no? Es un tipo que no puede controlar sus pasiones, sus instintos, aparte tiene varios procesos graves. Es gracioso que la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de este debate, parece mentira, ¿no? Por eso pienso que es una sociedad que está al borde del colapso. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de sacar una resolución, en mayoría, porque ahí hay 6 conservadores y 3 progresistas, en donde se considera que no puede ser enjuiciado penalmente un presidente en ejercicio de sus funciones. Eso es una gravedad insólita, quiere decir que puede matar a una persona libremente porque no se le enjuicia. Eso solamente se justificaba en épocas tradicionales, en donde el monarca era un ser sagrado que estaba por encima de la ley, pero no se justifica en monarcas modernos puramente humanos y con defectos multiplicados de los seres humanos, porque el régimen actual, el gobernante actual, es uno de los tantos y con defectos multiplicados. Entonces permitirle a un sujeto así que pueda cometer todos los crímenes y delitos habidos y por haber es una cosa aberrante, totalmente. Yo pienso que ese país está
indudablemente al borde. Yo creo que tendríamos que estar atentos a qué es lo que va a decir algunos especialistas norteamericanos, porque realmente fue patético a nivel global ese debate, diciendo cualquiera de estos dos tipos va a dirigir la nación con más armamento nuclear en el mundo. Eso es decir, pero por Dios, ¿cómo permitieron los partidos políticos, diríamos, de los Estados Unidos, que estos dos tipos fueron los candidatos? No, yo creo que algo pasa ahí. Que es urgente que el Partido Demócrata, porque yo insisto que en estos momentos la única garantía de que esto no se desmorone totalmente es que gane el candidato demócrata. Eso es indudable, porque lo que es Trump, si llega Trump, Israel avanza, se queda con toda Palestina y Putin avanza sobre Europa, porque ha dicho que va a salir de la OTAN, que va a disolver la OTAN, que es la única defensa que tiene Europa en estos momentos ante el avance de Rusia. Y tienen que buscar otro candidato, yo creo que esa tiene que ser la Una cosa solución. que eso le quería comentar, yo, como para ir cerrando, ¿no? Que algunos países ya del centro de Europa y que vivieron el comunismo están dando una mano importante a Ucrania. Y el caso de República Checa. Exacto. Al mes de abril, Ucrania casi no tenía proyectiles para disparar. Y hoy les sobra. O sea, hoy que están armados hasta los dientes con proyectiles de artillería que pueden pasar por la frontera, y gracias a la República Checa que le mandaron en el mes de mayo un montón de armamento. Sí, es cierto, pero también tenemos el caso de Hungría, que es una cosa inexplicable, porque Hungría fue el país que padeció la peor represión por parte del comunismo ruso. Sí, pero hay que ver. Recordemos, o sea, la revolución húngara del 56, que fue pero hay que una cosa ver tremenda. el tema justamente húngaro. Yo creo que tiene que ser este fenómeno de estas derechas sionistas, ¿no? Para mí. Porque creo que Hungría, en el momento de decidir si tiene que ir en contra de Rusia, va a ir en contra de Rusia. Solamente que en este momento votaron algo por una cuestión interna, que es esta cuestión, creo que, de la cuestión de la inmigración. Porque en sí, ¿qué es lo que está pasando? La gente vota a esta derecha por una cuestión de inmigración, de corrupción, etcétera, etcétera. No porque estén apoyando a Israel, no les interesa, creo yo. Sí. Sí, el problema de la inmigración es un grave problema porque le quita fuentes de trabajo, en fin. Toda una serie de cosas, ¿no? Temas. Entonces, pero lo que no tienen en cuenta es qué es lo que ha producido la inmigración, que eso es lo principal, ¿no? Lamentablemente es así. Y sí, así que indudablemente queda abierto ese panorama con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que estar atento a ver qué es lo que dice el norteamericano. No, yo lo que espero es que lo saquen este Biden, que tengan otro candidato. No sé quién va a ser vicepresidente, pero por lo menos... La señora esta, parece la que tiene chances, es esta Kamala Harris, la que tiene chances. Vamos, no es que uno esté con los demócratas, pero siempre son preferibles. Es lo mismo que el caso de la... Es que el triunfo de Trump va a desatar todas las contradicciones. Exactamente. Todas las contradicciones posibles. Y va al desastre. Exactamente. Y lo mismo, es el mismo caso de Francia. Macron nunca fue un santo de nuestra devoción, pero siempre va a ser mejor Macron que Le Pen, eso es indudable. Y además, la gente que adora a Trump, cada vez que el tipo decía que iba a levantar un muro para separarlo a Estados Unidos de los latinoamericanos. Exacto. Yo no puedo entender que alguien hable bien de Donald Trump después de esa salvación. En Sudamérica, ¿no? Por supuesto. En Sudamérica, claro, nosotros. A mí me llamó la atención a veces haber hablado con gente mexicana, por ejemplo, que estaba con Trump. Es una cosa insólita eso. Bueno, en fin. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.